Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí andamos, que vamos a terminar de explicar la fase totalitaria, viendo los documentos con Mandel, los deberes, y después comenzamos la fase tecnócrata del franquismo, ¿de acuerdo? Un segundito, ¿vale? Ay, aquí estoy. Los documentos, ¿no? Que teníamos que corregir el documento 16, 17, 18. Lo que pasa es que esos documentos eran extensos, tenían como varias partes, ¿no? Por ejemplo, dice documento 16, todo el mundo recordando la fase totalitaria que estuve explicando, ¿no? Que es, por cierto, la fase más característica del franquismo, más característica en cuanto a que se denotan muy fácilmente esas características dictatoriales, ¿no? Documento 16, aparece una imagen muy curiosa con una compañía que quizás no suene, ¿eh? Vamos a ver. Esta imagen, ¿os suena? Ya sabéis que en la fase totalitaria se produce económicamente una autarquía e intervención estatal. Y el Estado pues decide fomentar la industria, crear empresas públicas en sectores estratégicos donde se supone la iniciativa privada pues no iba a invertir, como en este caso, y crea la compañía Iberia, junto con SEAT, Renfe y otras empresas públicas. Y aquí está una imagen súper antigua de Iberia de sus comienzos, cuando se crea. O, por ejemplo, esta imagen, que es el documento 17, muy lamentable, pero es un documento real, una fotografía real, donde se ve perfectamente esa miseria y hambre y carestía que se produce en esa fase totalitaria. Ya sabéis que España salió de una guerra civil destrozada y encima con una producción agrícola mínima, porque claro, al imponerse precios bajos oficiales a productos de primera necesidad, pues muchos agricultores directamente abandonan esos productos de primera necesidad para cultivar otros o lo venden en el mercado negro, y esto trae, pues claro, lo que estáis viendo, ¿no? Una hambre, una hambruna y una carestía importantísima. Y bueno, el Estado, para solucionar un poquito esa carestía, crea lo que estáis viendo, que son las cartillas de racionamiento, que también la estuvimos viendo el otro día, donde se le daba por familia un sustento mínimo, unos alimentos básicos, aunque claro, eran desde luego lo que estamos diciendo, míseros. Aquí la cola para la cartilla de racionamiento, y aquí un vídeo que os lo he puesto muy curioso de una abuelita que ha vivido esa etapa totalitaria, que ha vivido el franquismo, y que cuenta un poco cómo se producía y cómo se veía algo muy normal, el mercado negro o el extraperlo, y te lo cuenta. Bueno, es un vídeo extenso, una entrevista con esa señora que nos está contando este asunto. Si queréis, pues vemos un poquito de ese vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero tú las tenías a la venta. Claro. Antes de traperlo, como había mucho traperlo, ahora mismo el café era traperlo todo. El café no se vendía, no tenía que haber café en comercio. O sea, no tenía que haber, pero digamos que vosotros lo comprabais y lo... Venía la ración de azúcar. O sea, aquí ya no había más azúcar. Si un comerciante tiene un saco de azúcar, ¿a ver dónde lo había sacado? Lo había robado, claro. O sea, lo había quitado a los Pero el café, por ejemplo, que llegaban los portugueses y vendían café al comercio, el comercio compraba y lo ponía a la venta.
lo hacíais? ¿En la propia casa o...? Poco donde se podía, en una cuadra, en un calón, en un sitio donde no... Se la gente también, los pajeros. Por ejemplo, nosotros allá abajo teníamos un pajero. Cuando estaba el pajero, un saco de harina, que tenían de esos perros, lo metían dentro de la paella y ya está. Y luego lo sacaban cuando podían. Claro, de trasperro, de todo. Hay trasperro de todo. Y eso, como llegaba alguien al comercio, decía yo, a ver, ¿tienes por ahí un kilo de café? Y que le decía, luego te lo llevo a casa o cosas así. No, no había nadie, no había... Nadie dice, pues espera todavía. Si no, la gente hacía lo mismo. Yo decía, necesito café, ¿tienes para pagarlo? Pues sí, no, pero un momento voy a hacer cosa. Bueno, que lo sacan. Y te lo sacaban, pues se lo sacaría después la vida. El documento es muy curioso porque, claro, la señora te está explicando cómo el mercado negro se veía algo normal y si tú de verdad tenías dinero, porque los salarios eran muy mínimos, no todo el mundo podía comprar en ese mercado negro, pero si tú tenías un salario un poquito más, pues para conseguir productos, pero a veces productos básicos, como por ejemplo está diciendo el azúcar y demás, pues va a la tienda y decía, ¿tienes tal cosa? Y en la tienda mismo, a escondidas, pues te lo daba porque claro, un mercado negro, un mercado ilegal totalmente, que ya sabemos lo que traía. Ese mercado ilegal a veces lo que traía era amiguismos, perpetuar la pobreza en otras clases sociales, ¿no? Pero es muy curioso el vídeo entero. Yo he puesto un trocito, pero es interesante escuchar a esta señora y ver cómo todo el mundo veía normal el extraperlo y todo el mundo hacía extraperlo, ¿eh? Vamos a ver... Vamos al otro documento, ¿no? Un momento, el otro documento... Vamos a ver el otro documento. Documento 18, muy interesante, que son fotografías históricas, ¿eh? Este documento 18, unas fotografías históricas de una reunión importante. Aquí veis a los nazis en Hendaya y aquí tenéis la reunión que se produce en Hendaya, muy interesante, entre Hitler y Franco, donde, no sé si se ve bien, voy por aquí, sí se ve bien, ¿verdad? Donde se firma un protocolo entre ambos países, donde España sí se comprometió a participar en la guerra. Lo que pasa es que se dejó ese protocolo un poquito impreciso, sin precisar lo que le iba a dar, sin precisar fecha, y a largo plazo fracasó porque Franco ya dijimos que existió excesivamente. Después hay otra tercera foto que os he puesto de otro encuentro, de diferente índole, claro. Este se produce posteriormente, en 1953, en plena Guerra Fría, encuentro de Franco y Eisenhower, presidente de Estados Unidos, donde Franco, pues con ese pacto, consigue material bélico, ayuda económica, nuevas relaciones comerciales, y Estados Unidos pues consigue 4 bases militares en España: Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz, ¿eh? Vale, dicho esto, pues comenzaríamos la fase tecnócrata. La fase tecnócrata es la segunda fase del franquismo y va de 1960, en 1960 ese año es el año que separa las dos fases, hasta 1975, ¿vale? Y es muy interesante, os voy a decir por qué. Bueno, no nos va a dar tiempo de dar toda la fase tecnócrata, porque en la fase tecnócrata hay que explicar un poco por qué se llama así, cuál es la base legal de esa fase tecnócrata, qué avances económicos, sociales se producen, etcétera. Entonces todo esta pregunta no da tiempo, pero bueno, voy a explicar un poquito por qué se llama fase tecnócrata y al menos las leyes que se producen o que se publican en esa fase tecnócrata, ¿vale? Bueno, Franco, evidentemente, a partir de esa fecha, es cierto que tiene que dar, él se da cuenta que tiene que dar un nuevo giro a su política. Había apoyado a un bando, las potencias del eje, Alemania e Italia, que habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues tenía que quitar a su dictadura, digamos, esos tintes fascistas, autoritarios, intentar crear una dictadura pues que fuera más aceptada, más atractiva internacionalmente, sobre todo que fuera aceptada y atractiva para las potencias democráticas, que eran las que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Para ello, evidentemente tiene que restar importancia a familias que antes le ha dado mucha importancia.
familias como que, ¿sabes? El ejército, el clero, la falange, que eran las familias que apoyaban al franquismo y que a su vez recibían, a cambio de Franco, pues estaban subordinados a él, recibían aspectos positivos, recibían los altos cargos, entonces, y ocupaban los altos cargos de relevancia. Bueno, pues ahora esto va a cambiar, va a restar importancia a esa familia y va a empezar a dar mayor importancia a lo que se llaman tecnócratas. De ahí que esta fase se llama fase tecnócrata. ¿Quién eran los tecnócratas? Los tecnócratas eran una generación de políticos bien preparados, profesionales, algunos de ellos muy vinculados al Opus Dei, que están, como digo, son ideólogos y están bien preparados técnicamente y van a ser los que ocupen los altos cargos, ¿no? Un ejemplo de ello es Carrero Blanco, que es nombrado vicepresidente. Bueno, estos tecnócratas van a aconsejar y van a dar un giro a la política de Franco. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta, y así lo indican, pues que la dictadura tiene que ser más atractiva, que hay que, sobre todo, impulsar la economía. Se dan cuenta que con una economía tan lamentable como había es imposible buscar con eso una estabilidad social. Es decir, ¿cómo vas a conseguir apoyo social si económicamente el país va mal? Es decir, la gente cuando no come no puede apoyar nada. Bueno, lo he resumido con un vocabulario muy simple, ¿no? Entonces, es verdad que estos tecnócratas apoyan que la economía se desarrolle, apoyan eliminar la autarquía, la intervención estatal y modernizar un poco más la economía, ¿no? El desarrollismo económico. Si España consigue ese avance, ese desarrollismo económico, pues evidentemente es muy positivo. ¿Por qué? Porque con esto va a haber una estabilidad social, la sociedad va a ir mejor, va a marchar mejor y esa sociedad, si marcha mejor, va a apoyar la continuidad del franquismo, ¿de acuerdo? En cuanto a las reformas legislativas, las leyes, bueno, pues se van a producir. Se van a emitir leyes que afianzaban de alguna manera la dictadura y leyes que intentaban congraciarse, al menos superficialmente, con esas potencias democráticas, ¿no? Bueno, vamos a comentar esas leyes. Hay dos leyes que se producen, una en el 63, otra en el 67, y que lo que quieren es afianzar lo que era la dictadura. Por ejemplo, se constituyó lo que es el Tribunal de Orden Público en el 63, donde directamente ese tribunal que se encargaba de reprimir cualquier oposición con gran dureza. Claro, esa creación, esa constitución de ese tribunal estaba indicando lo que era una dictadura. O, por ejemplo, en el 67 se emite lo que se llamó la Ley Orgánica del Estado, que pretendía insistir, afianzar en elementos que ya se habían indicado en las leyes fundamentales de carácter falangista. Por ejemplo, que el país tiene un régimen monárquico, que todos los poderes se concentran en Franco, que hay que separar dos funciones, jefe de Estado y presidente de gobierno, ¿vale? Después, ¿verdad?, que se producen en estas fechas 66-67 la emisión de una serie de leyes que, como digo, ya lo que intentan es congraciarse con esas democracias internacionales, hacerse más atractivo, ¿no?, el régimen, legalizar el régimen. Ahora yo tengo aquí una imagen que yo creo que es interesante y os puede valer. Vamos, esta, os lo voy a poner, ¿vale? Y que te habla de esas leyes. Bueno, todo esto viene, por supuesto, en la teoría, pero claro. Ajá, yo creo que sí. Un momentito, aquí están estas leyes, ¿no? Tienen la ley de prensa que se produce en el 66, donde se supone que la censura que había abundado en la anterior fase, pues va a ser sustituido por una autocensura. Es decir, ¿eso qué significa? Bueno, pues que cada uno viera lo que se podía publicar. Pero voy a decir una cosa, esa ley de prensa era un lavado de cara, porque en realidad se seguían suspendiendo publicaciones, libros, y la censura sigue existiendo. O, por ejemplo, ley de libertad religiosa, que se publica en el 67, donde
por escrito indica que hay igualdad de todas las religiones y libertad en la práctica, aunque sabemos que eso era totalmente falso. O, por ejemplo, otra ley que se produce, la ley de la Seguridad Social en el 67, donde se produce una mayor cobertura. Una mayor cobertura, decía, ayudas ante la vejez, la viudedad, enfermedades, que eso es verdad que se produce, pero que, claro, eso va a traer mayor gasto al Estado. Y después tenemos una que se produce en el 69, que es muy interesante, que es la ley de sucesión. Esa ley de sucesión, ¿qué indicaba? Pues quién iba a suceder en el poder a Franco. El sucesor de Alfonso XIII era don Juan de Borbón, y don Juan de Borbón estaba exiliado en Portugal, y allí en Portugal aglutinaba a grupos monárquicos, pero Franco nunca le permitió ocupar el trono español o volver a España, porque sabía que se oponía a su dictadura. Entonces, Franco, en esta ley de sucesión, va a nombrar como sucesor al hijo de Juan de Borbón, don Juan Carlos I. E incluso en el 48 ya lo trae a España para controlar su formación. Es decir, el sucesor voy a nombrar a don Juan Carlos, el hijo de don Juan de Borbón, pero lo voy a controlar, sobre todo su formación y educación, para que, digamos, perpetúe la dictadura. Esa era la idea, ¿no? Entonces veis que hay un montón de leyes, dos que lo que hacen es afianzar la dictadura. La creación del Tribunal del Orden Público y la Ley Orgánica del Estado. Y después otras leyes que lo que hacen es un lavado de cara, es decir, intentar hacer más atractivo o cercano a las democracias occidentales la dictadura, con la ley de prensa, la ley de libertad religiosa, la ley de la seguridad social, la ley de sucesión, ¿vale? Ya hemos indicado, y con esto ya lo dejo, para explicar ya toda esta fase para el siguiente día, que esos tecnócratas que ocupaban los altos cargos del gobierno, gente que profesionalmente tenía una valía, se habían dado cuenta que había que abandonar lo de la autarquía, lo de la intervención estatal en la economía, que había dado muy malos resultados, que había estancado nuestra economía, y apostar por una modernización, ¿no? Por una modernización, pero claro, para apostar por una modernización había que abrirse un poco al exterior y requerir ayuda del exterior, de organismos internacionales, porque si no íbamos a seguir siempre estancados. En ese intento de modernizar se lleva a cabo dos planes económicos en España: el plan de estabilización en el 59 y los planes de desarrollo en 1960. Ahí lo dejo, ¿vale? Para el siguiente día sigo explicando esto. Y no voy a mandar deberes, solamente que vayáis esquematizando esto de Franco. Venga, adiós.